de una anestesia general, no utilizamos anestesia local, a menos que trabajemos solo un área específica. Un área específica me refiero al área de la punta, o tengamos que colocar algún injertito pequeño, una cosa así. ¿Por qué es anestesia general en la mayoría de los casos? Es por el hecho de que la anestesia general nos logra dar una seguridad en toda la vía aérea. Imagínense que ustedes se están bañando y les entra agua en la nariz, pues van a sentir que se están ahogando. Pues imagínense que están dormidos, entonces quiere decir que se van a sentir fatales. Entonces recordemos de que esa agonía de no tener una asegurada la vía aérea, pues definitivamente no me dejaría trabajar a mí solo con anestesia local, ¿verdad? Básicamente es como que si se estuvieran ahogando ustedes con su propia sangre. Por eso es de que lo hacemos de esa manera, es la forma más segura de hacerlo, a menos que trabajemos solo una sección superficial o tengamos que hacer realmente algo muy, muy pequeño, se hace con anestesia local o no tengamos que fracturar, no sé, o sea, hay casos muy seleccionados, los cuales lo hacemos con anestesia local, tratamos de no hacerlo en todos los casos, pero pues el que lo requiera, pues sí lo podemos realizar. Ese es el segundo detalle de cómo se hace el procedimiento. ¿Por qué en casi todas las cirugías necesitamos obviamente fracturar? Se fractura el hueso porque la mayoría de lo que necesitamos es definir el dorso. Para definir el dorso, pues yo necesito quitar este exceso de hueso que se encuentra pegado a lo que es el área del maxilar. Esto pues realmente no nos va a dar una... si no fracturamos el hueso no vamos a lograr esa definición. Por ende, necesitamos hacerlo. Y como les digo a todas las pacientes, el morado pues obviamente depende de cada persona. Entre más blanca es la piel, definitivamente se va a poner pues morado, ¿verdad? Definitivamente. Los morados, ¿cuánto duran? Pues como cualquier morado, dura 7 a 10 días, hasta 2 semanas, dependiendo realmente cómo le va a cada persona con los morados. Hay unas personas que tardan hasta 3 semanas, un mes, con lo rojito al final. Por ende, pues sí, obviamente pues eso no nos afecta para trabajar, pero yo sé que es incómodo. Eso es durante la cirugía. Entonces, en quienes se ponen morados, la recuperación, pues, bueno, antes de pasar la recuperación, usualmente durante la cirugía, pues, a menos que realmente hagamos algo o tengamos que modificar alguna estructura interna de la vía aérea, pues dejamos tapones. Usualmente yo les podría decir que 8 de cada 10 no les pongo tapones. Siento que realmente no lo necesita, colocamos un par de puntos internos para que realmente no se distienda. ¿Por qué se ponen tapones? Es algo que me preguntan muchos. Es por el hecho de que cuando nosotros despegamos la mucosa por donde está el tabique nasal, o sea, la parte móvil interna de nuestra nariz, esa mucosa, cuando la despegamos, esa es la fuente de sobrevivencia del cartílago. Si realmente no tiene dónde lograr sobrevivir, pues definitivamente se puede formar, perdón, si no está pegado, esta mucosa al cartílago, pues definitivamente se puede formar un coágulo por dentro. Si se forma un coágulo, pues nos puede dar el problema de que se vaya a reabsorber ese cartílago que está en la porción interna y darnos otros problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se ponen los tapones. ¿Por qué? Para acercar la mucosa y que quede pegada y cicatrice de esa manera. Usualmente, o que no forme un coágulo, base al final es realmente eso, que no forme un coágulo y que pegue de esa manera. Usualmente los tapones, ¿cuánto tiempo tardan? Usualmente antes los dejamos hasta 3 días, actualmente las retiramos al primer día, básicamente casi que a las 24 horas, no más del segundo día, dependiendo qué tanto fue lo que ¿cómo se llama? Que manipulamos la parte interna o que tanto sangraron. Recuérdense que hay unas personas que sangran más que otras, a pesar de que sus exámenes estén normales, pues son diferentes todos, ¿verdad? Entonces, por eso puede ser otra razón por la cual podamos tener más sangrado y por ende necesitar tapones. Las personas que tienen desviaciones, tanto del tabique, pues hay necesidad de corregirlo, ¿verdad? Hay ciertas partes, yo lo que mejoro es tanto lo estético, es solo la parte externa. Usualmente la parte interna, pues yo no me meto a corregir. Usualmente pues trabajamos con otorrino. El otorrino se encarga de la parte funcional.
hablemos por pacientes que tienen problemas respiratorios, que un lado pues no pueden respirar y solo pueden respirar del otro, que tienen los cornetes muy grandes, que tienen problemas alérgicos. Recordemos que en las pacientes de problemas alérgicos es un detalle importante, espérame, una solicitud de un minuto. Vamos a ver, bueno, yo creo que es para en vivo, yo creo que eso no es. Al final lo que queremos es lograr pues que la parte externa pues tenga una correlación en tanto lo estético contra lo funcional, cómo podemos respirar. Como les dije, yo hago solo la parte estética, no hago la parte funcional. Sí trabajamos en conjunto con otorrino y obviamente lo operamos durante la cirugía, eso sí lo realizamos. Trabajamos con varios otorrinos, entonces realmente no tenemos problema con hacerlo en conjunto. ¿Qué otro detalle quería comentarles tanto durante la cirugía que podemos mejorar? Yo pensaría que ese sería, ¿qué es lo peor que nos puede realmente pasar después de una cirugía o durante la cirugía? Es que tengamos un sangrado. Hablemos que los sangrados pues están muy propensos o pueden llegar a suceder. Y recuerden que es por traumatismo de la mucosa, ¿verdad? Hay unas personas que tienen mucha fragilidad capilar, quiere decir de que tienen vasitos que medio se topan la nariz y ya comienzan a sangrar. Esas personas pues pueden llegar a tener pues un sangrado. Hablemos que eso es lo peor que nos puede llegar a pasar, que se nos forme un hematoma, tengamos que poner un taponamiento y sería como lo más desastroso. Usualmente infecciones o ese tipo de cosas pues es muy muy raro. Luego de eso, al terminar nuestra cirugía y que ya hicimos nuestra fractura, usualmente colocamos una férula de plástico que se llama Aquaplast. Es un pedazo de plástico que es moldeable con agua caliente. Lo fijamos con tal de que queden los huesos en la posición que necesitamos y se coloca micropor en ambos lados. Eso es más o menos cómo es el procedimiento y qué es lo que se realiza. Ya después, en el postoperatorio, como yo les comenté, usualmente necesitan de recuperación unos 3 días, exagerados 5, que es como el tiempo realmente promedio. Hablemos de que no quiere decir que a los 5 días van a respirar como que sin nada, si van a estar inflamados. Yo sé que este tipo de cirugía, y que es lo que más me preguntan, que si duele, realmente pues no duele, pero es molesto. ¿Por qué es molesto? ¿Por qué? Porque pues definitivamente usted trate de tomar agua o comer con la nariz tapada, pues no puede definitivamente, ¿no? Entonces eso es lo que se vuelve molesto. Les pedimos de que en su postoperatorio pues duerman semisentados. Usualmente son los primeros 3 días, no más de 5. Porque por el hecho de estar semisentados, la presión que tenemos por arriba del cuello va a ser menor que si estamos acostados horizontalmente. Ahí igualamos la presión y puede sangrar la nariz. Por eso es de que les pedimos, obviamente, que duerman semisentados los primeros 3 días, no más de 5. Ese es el segundo detalle. Usualmente les dejamos un líquido que nos sirve, que es solución salina, realmente no es ninguna ciencia. Usualmente nosotros vendemos unos dispensadores que son automáticos, que tienen sobrecitos de solución salina, que nos sirven para poder irrigar y sacar todos esos coágulos que se fueron formando, que quedan entre los cornetes, con tal de que se pueda ir liberando lo que es la vía aérea y podamos pues, respirar más tempranamente. A pesar de que lo utilicemos, pues sí, definitivamente tarda mucho. Entre más larga ha sido la cirugía o mayor sea la manipulación, pues definitivamente vamos a tener un poquito más de inflamación y eso va a tardar un poco más en bajar. Casi siempre cuando yo miro a los pacientes, yo usualmente los veo al 5.º día. Al 5.º día usualmente volvemos a quitarle la férula de plástico, se las volvemos a colocar y volvemos a colocar micropor. Usualmente a los 5 días se mira bastante inflamada todavía la nariz, no tiene mucha definición. Usualmente yo los vuelvo a ver 5 días después, que es a los 10 días. A los 10 días pues ya se mira bastante mejor lo que es el dorso, ya se inflamó un poco más, ya se puede ver un poquito más cómo va a ser un resultado de lo que obtuvimos. Usualmente a los 10 días es cuando la mayoría pongo yo videos o les muestro cómo se ven. Yo les podría decir que el 90% de las personas que se ven a los 10 días tienen más o menos una certeza de cuál va a ser su resultado.
Entonces, por ende, creo que es una buena época en la cual lo podemos obtener. Eso es, usualmente después de eso yo les pido que utilicen lo que es el micropor, porque si le retiramos ya ¿cómo se llama? El plástico duro y eso lo dejamos con puro micropor. El micropor usualmente lo dejamos en promedio 2 meses. ¿Por qué dejamos tanto tiempo el micropor? Porque esto funciona igual que una faja, ¿verdad? Definitivamente, entre más compresión tengamos en la nariz, pues se va a desinflamar mucho más rápido. Por eso es de que es el tiempo en el cual lo dejamos. Este tiempo, pues puede ser, usualmente pues no lo alargamos. Tampoco es que quiere decir que si lo uso 6 meses me va a quedar mejor la nariz. Pues definitivamente no, ¿verdad? El hecho de utilizar lo que es el micropor, pues nos va a ayudar a que se desinflame un poco más rápido. Recordemos que la estructura interna, o sea, los cartílagos, el hueso, como quedó, cuando termine la desinflamación, pues como quedó, quedó definitivamente. No es de que si me pongo más micropor, pues se me va a definir más esta sección o se me va a componer. Hay ciertas cosas que a veces yo manipulo porque por la inflamación se me hincha esta sección y casi siempre se me sale un poquito los huesos aquí en la porción lateral, que necesitamos nuevamente reorientarlos con tal de que la nariz se mire mucho más recta. Hablemos que eso es como lo principal dentro del proceso de recuperación normal. Usualmente le dejamos un antibiótico, la solución salina, el antibiótico, la solución salina, un poco de paciencia y básicamente eso es lo que necesitamos para la recuperación de nuestra nariz. Como les dije, después de los 10 días pues ya tiene cara, ya se mira mucho mejor la nariz, como va a ser un resultado. Usualmente a las 3 semanas o al mes, pues logramos tener mucha mejor definición, pues la punta todavía va a estar hinchada y hay que esperar a que se desinflame para poder tener un resultado real, que la punta casi siempre va entre del mes hasta los 3 meses, para detalles finos va a los 6 meses y en ciertos casos, dependiendo de qué tan gruesa es la piel, podemos esperar hasta el año. Pero eso es para la punta únicamente. Usualmente para las demás estructuras, pues es conforme vayamos observando que se comienza a ver una muesca o hay algo irregular, conforme va bajando la inflamación, se va notando un poco más. La forma de cómo yo realizo, cómo yo opero la nariz, y eso olvidé comentar algo que sí lo vi una pregunta por ahí, que qué quería decir eso, lo de la rinoplastia ultrasónica. Pues para que les quede claro, realmente la rinoplastia, un detalle más antes de eso. Si las cirugías son abiertas o cerradas, ¿qué quiere decir eso de cirugías abiertas o cerradas? Las cirugías abiertas son aquellas en las cuales se hace un corte tanto a nivel de la columela para poder levantar toda la pielita y poder observar toda la estructura cartilaginosa. En ocasiones hay una vez que lo podemos hacer extendido, que cortamos el ala nasal y entonces sí logramos levantar pues casi toda el complejo de piel en la superficie de la nariz. Esa sería una abierta. Unas cerradas en la cual no hacemos ningún corte a este nivel. El corte solo es en el reborde de las fosas nasales, que son los únicos cortes, pueden ser de ambos lados definitivamente para poder accesar a esa área. Recordemos que es un área en la cual estamos viendo que es más o menos como de 1 centímetro o medio centímetro, más o menos. Es muy poco realmente lo que uno logra observar y hacer los cambios. Yo personalmente lo hago cerrado. Entonces, con tal de no dejar ningún estigma, a pesar de que he realizado cirugías con incisión transcolumnelar, en la cual pues no se notan después de los 3 meses. Lo dejé de hacer por el hecho de que sentía que retraía mucho la punta, entonces quedan las puntas un poquito más bajas de lo que realmente iban a quedar en su posoperatorio. Por eso yo las hago cerradas. Yo les podría decir que casi 9 de cada 10 cirugías de nariz que yo realizo son cerradas. Entonces, siento que con eso me siento más confortable, siento que logramos hacer un buen trabajo. Siempre existe una tasa de reintervención. Hablemos que la tasa de reintervención más o menos viene siendo entre un 10 hasta un 20%. Y pueden ser en detalles finos, y eso hasta en manos las más experimentadas. El mejor del mundo en nariz, pues tiene una tasa más o menos la misma, no más del 17 o el 15%. Para fines prácticos, pues hablemos que esa es como la media, ¿no? No quiere decir, o sea, yo les estoy hablando que cada 10 casos, uno probablemente tengamos que hacer algún tipo de revisión. La revisión es
o las reintervenciones son por detalles finos, no son porque esto quedó colapsado, porque esto quedó caído. O sea, hay múltiples factores en los cuales un resultado no puede ser el esperado, como cuáles. Uno, que se reabsorba el cartílago que colocamos para levantar la punta, o sea, el poste